Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos iniciando recordar a nuestros maestros. Un cordial saludo, apreciados oyentes. Este programa, como lo saben muchos de ustedes, se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y lo lleva a cabo la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu ayuda semanal en la edición del programa. Hoy, apreciados oyentes, voy a continuar en la secuencia que traigo, concebida inicialmente para 15 programas, hoy abordo el número 4, en torno a la concepción que nos ofrece Marcel Proust sobre el amor, particularmente centrada en busca del tiempo perdido. Concepción del amor en Marcel Proust, programa número 4. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. ¿Es el carácter imaginario del amor el hecho de que la acción de la imaginación sustenta el proceso de enamoramiento, lo que explica que se produzca el desenamoramiento? O sea, una prueba de que el sentimiento amoroso está constituido en la dimensión imaginaria tiene que ver, por un lado, con su nacimiento, pero por otro lado, con que se puede producir el efecto contrario, el desenamoramiento, lo cual señala que el sentimiento no está fijado en el sujeto y no está localizado en un objeto de manera perpetua, sino que va en función de los avatares de la historia, de la relación que se establezca, a dar ese doble hecho siempre tan extraño, de un lado de la emergencia y de otro lado de su desaparición, porque en general todos los amores terminan mal y suelen terminar en la disolución. Muchas veces esa disolución significa la ruptura de la pareja, pero muchas otras veces la disolución conduce a una readecuación ya por fuera de la pasión amorosa en términos de una vivencia más bien de compañía y de respaldo mutuo entre los que otrora se amaban. Ahora, un ejemplo de esto en la obra de Proust lo encontramos en Swann, que después del largo recorrido del amor que sintió por Odette, al final reconocerá que amó a una mujer que no era su tipo, que no revestía los valores que él racionalmente privilegiaba. Yo decía la semana anterior que el amor, en tanto está disparado a partir de un divino detalle, que el sujeto localiza en un objeto del mundo, en un objeto pues humano del mundo, el amor
no es explicable para el sujeto en forma racional. Obviamente, pues decir que un divino detalle dispara el amor debe estar acompañado siempre de la advertencia de que esa inspiración amorosa que se ha suscitado podrá o prevalecer, porque entonces el objeto sobre el cual se focaliza la atención del sujeto, a partir de ese divino detalle, ofrezca el despliegue de otras posibilidades en las cuales se pueda reconocer como deseante el sujeto, o por el contrario, que tras ese pistoletazo que significó el divino detalle, lo que se venga sea la muerte o la desaparición rápida de ese sentimiento que de pronto emergió. Por eso, en el ejemplo que pongo de Swann con Odette, Swann se enamora perdidamente de Odette, y eso incluye unas páginas absolutamente memorables. El tomo, particularmente el tomo primero en el que Swann experimenta la aparición del amor por Odette y luego todos los avatares del desenvolvimiento de esa experiencia, están llenas esas páginas de una sabiduría y de una reflexión que permite a quien quiere tomar en serio el sentimiento amoroso reflexionarlo en su complejidad, en su dificultad, en su carácter lábil, es decir, resbaladizo. Y claro, la historia de Sonny Odette pues tendrá continuación más adelante del tomo 1, pero ya concerniendo más bien con lo que fue la finalización de dicha experiencia. Pero también lo vemos en otros casos de la novela. La falta de cualidades de Raquel, igual que las de Odette o de Albertina, es decir, de Raquel, la mujer de la que se prenda Saint-Loup, o de Albertina, la mujer de la que se enamora el narrador. Ellas dos se integran pues en el ejemplo a Odette y le sirven las tres a Proust para poner de relieve la potencia de la imaginación en la construcción de la figura del amado. Tomar en serio el amor es, antes que nada, sorprenderse de esa especie de delirio por la cual el enamorado ve unas virtudes y unos atributos en el ser amado que escapan a los ojos de los demás. Eso es una alucinación, porque se está viendo algo que los demás no ven. Y eso que el enamorado ve en el amado es tan fuerte y tan poderoso que lo embarga y pone literalmente la vida en dirección a ese objeto que ha elegido y que no lo ha elegido conscientemente, no lo ha elegido por una decisión de cálculo y de racionalidad, sino que desde lo inconsciente del propio sujeto amante, un objeto en el mundo permite el enganche para que se ponga en operación toda la estructura de lo que en la vida de ese sujeto ha constituido esa falta que viene a suplir el ser que ha encontrado en el mundo. Ahora, aquí hay que advertir algo que Proust no consideró. Yo decía que yo voy a jugar a dos bandas. De un lado, ir presentando los lineamientos de Proust en relación al amor, esa inmensa sabiduría pues que nos depara, pero como todo gran pensador, y en este caso pues ofrecido en la forma ficcional de una narración novelística, como todo gran pensador, lo que él formula da que pensar, y en eso que da que pensar, no necesariamente el lector, en este caso hablo en primera persona, compatibiliza con lo formulado por el autor.
lo importante de un autor en la filosofía, en la historia, en el psicoanálisis y en este caso en la literatura, volviendo a advertir yo que la literatura es un tipo de discurso distinto al de la filosofía, por ejemplo, porque la literatura lo que hace es una construcción ficcional en donde no está comprometida ni con formular proposiciones, ni con establecer teorías, ni con construir conceptos, sino que la grandeza literaria está en conseguir que una narración, por la belleza, la densidad, la complejidad que logra presentar su autor, suscita simultáneamente pues la sensibilidad en el lector, pero amarrada a la sensibilidad y de forma pues simultánea el pensamiento. Entonces, claro, una lectura de un autor tan maravilloso como Proust lo embarga a uno y lo fascina, pero en esa fascinación está también la puesta en operación del pensamiento, porque volviendo a un dicho que ya es común y que yo con mucha frecuencia recuerdo, el de Heidegger, de que el arte da que pensar, el arte da que sentir, pero el arte da que pensar. Y esto es muy importante porque en los tiempos que corren, donde el campo de las emociones prevalece sobre todo, donde hay una degradación de la posición pensante del ser humano, la literatura se suele ofrecer como un asunto que solamente pone en acción las emociones, la sensibilidad, lo conmovedor, con lo cual se deja de lado esa otra dimensión fundamental que nace precisamente de que al dar que pensar, pues ella permite que el lector, el buen lector, conjugada con la sensibilidad que se despierta en él, pues despliegue también su reflexión. Entonces decía que yo quiero formular algunos elementos que desde mi particular interpretación y nacidos de lo que plantea Proust, se devuelven de parte mía hacia el texto como una precisión de lo allí formulado, como un desacuerdo con lo que está expresado por Proust y de lo que está formulado por él en materia del amor. Entonces, advertir que hay algo que Proust no consideró siendo un elemento importantísimo en una teoría del amor. Y lo que Proust no considera, es decir, cuando él nos describe las distintas historias de amor, lo que él no pone en escena es la capacidad de lo intelectivo para intervenir sobre lo afectivo, no para instaurarlo, pero sí para reorientarlo o limitarlo. Esto a mí me parece muy importante enunciarlo porque hay una versión romántica del amor que lo presenta como una fuerza arrasadora, una fuerza que hace del sujeto amante una voluta de polvo que se la lleva a ese gran ventarrón de la pasión amorosa. Y entonces el amor es una especie de irresponsabilidad del sujeto que se siente prisionero de una fuerza que lo desborda. Pero creo que esa visión romántica hay que objetarla porque el amor tiene que ver no solamente con el desatamiento de ese sentimiento poderoso, fuerte, incluso arrasador, que se manifiesta antes que nada en las transformaciones que pone en acción en el espíritu del amante, sino que el amor tiene también un engarce, porque eso es lo propio del ser humano,
con esa dimensión de que es lo intelectivo. Y es por eso que es no solamente posible, sino necesario que el ser humano viva la experiencia del sentimiento amoroso, por poderosa que sea esta experiencia, como algo que tiene que inscribirlo en unos términos éticos. Es decir, a mí me ha parecido siempre muy errónea esa imagen de que la fuerza del amor es necesariamente la condena de un sujeto que es llevado por esa fuerza sin que el sujeto pueda hacer otra cosa que dejarse conducir. No, yo creo que en el desgarramiento que constituye al ser humano entre lo afectivo y lo intelectivo juega un papel importante para limitar la experiencia amorosa por un lado, allí donde, por ejemplo, esta amenaza con desbordar para el propio sujeto hacia caminos destructivos de él, y al mismo tiempo que la capacidad intelectiva sirva para trazarle caminos y horizontes al mismo amor. Valga decir, para formular, por ejemplo, no solamente una ética entre los amantes, una ética en última instancia es la instauración también de unos límites precisos, en donde el amor tiene que ser sostenido y en ese sentido limitado por esas reglas de que la ética que define el vínculo de esa pareja instaura, sino que también lo intelectivo, en este caso pues estoy hablando de la racionalidad, abre proyectos, horizontes, que son los que permiten que el amor no sea un gasto en el presente, en la inmediatez, sino que también sea una especie de onda lanzada hacia el futuro. Por eso, pues, hacer un énfasis en el carácter también de la capacidad racional del ser humano para poder establecer con su sentimiento un tipo de vínculo en donde el sentimiento puede darle salidas a la racionalidad y donde la racionalidad puede servir para construirle límites y horizontes a esa experiencia amorosa. Voy a propósito de esto a leer del texto de Proust un ejemplo sobre el papel de la imaginación como elemento común con el arte y que los aproxima. Y esto pues lo quiero hacer para refrendar lo antedicho, que el arte está hecho también en esa especie de laboratorio que es la imaginación, y como eso es lo que estamos afirmando también del amor, entonces hay unos puentes que conectan el arte y el amor. Por eso el amor, ya sea en sus formas dichosas o desdichadas, suele encontrar en el arte, por ejemplo, en las grandes novelas, en la gran cuentística o en la gran poesía, espacios de recreación por parte de quien está o poseído de ese amor o desdichado por los acontecimientos que lo surcan, etcétera. Y ahí estoy entonces simultáneamente refrendando ese puente que, bueno, el psicoanálisis nos lo ha ayudado a precisar que hay entre el orden del sentimiento y el orden del pensamiento. Esto valga la pena antes de hacer la lectura de ese fragmento del texto de Proust de En busca del tiempo perdido. Esto es muy importante porque nosotros vivimos una época, hay que repetirlo, en donde no se quiere pensar. Es muy escaso encontrar a la gente tratando de entender y asumir la vida desde esa posibilidad que tenemos los seres humanos, que es el pensamiento. Y entonces es una época donde el orden del sentimiento se instaura de una forma tan prevaleciente
que prácticamente el pensamiento queda oscurecido, cuando no literalmente abandonado. Y la gente cuando tiene la fortuna de encontrarse esa experiencia que no se ofrece frecuentemente a lo largo de la vida, que es el amor, pues no la piensa. Y entonces el amor lo vive o acatando las formas establecidas, por ejemplo, para definir el vínculo de la pareja o forjar sus propósitos, o en el mundo contemporáneo el amor como un elemento fundamentalmente centrado en el entretenimiento, el amor pasional, en la forma donde los seres se pueden deparar placer. Pero negándose al pensamiento, lo que se niega es a poder asumir el amor en toda la virtualidad del mismo como aquello que permite, mediante el despliegue de la realización de posibilidades contenidas en el amor, enriquecer efectivamente el orden de la vida y el orden del ser de los amantes. Yo diría que en el mundo contemporáneo, que es un mundo surcado por tanta trivialidad y por tanta ligereza y por tanta apatía y por tanta distancia frente al pensamiento, al amor se le consume. Es decir, esa suerte, repito, que no es frecuente de encontrar a alguien que suscite el amor como pasión, porque pues mucha gente se satisface únicamente con encontrar vínculos serenos que les entreguen tranquilidad, compañía, etcétera. Pero cuando eventualmente aparece la fuerza del amor y se alcanza esa segunda fortuna que es la reciprocidad en el mismo, eso se dilapida porque precisamente se ha puesto al margen el pensamiento como una fuerza exclusiva de los seres humanos para indagar en los fenómenos, en este caso, por ejemplo, en la propia experiencia que el amante viviera y poder a través de esa indagación encontrar las posibilidades de desarrollo y enriquecimiento de esa experiencia. En otras palabras, anegado en el entretenimiento, el amor en la sociedad contemporánea se abandona rápidamente de las fuerzas que le permitiría desplegarse todavía con mejores formas de realización, las fuerzas pues que le entregaría el pensamiento. Entonces voy a leer un fragmentico de En busca del tiempo perdido, en el cual fragmento quiero mostrar a guisa de ejemplo el papel de la imaginación como elemento común entre el amor y el arte. No perdamos de vista esto que es muy importante. Precisamente el arte nos permite comprender desde esa especie de graficación de la vida que hace, de ilustración de la vida que hace en la narración de lo que nos está diciendo, el arte permite que pongamos ante nuestros ojos la experiencia amorosa, podamos encontrar elementos de identificación entre lo vivido por nosotros y lo experimentado en la historia que está narrando la obra, y a partir de eso poder volcar sobre la propia experiencia elementos que nos permitan entenderla mejor, comprenderla mejor, examinar también los caminos y los recorridos que ella adelanta o ha adelantado. Por eso es la importancia para mí fundamental de insistir en que el amor tiene que ser objeto de inteligencia y de pensamiento, y que un buen amante que quiere, si no asegurar, porque ningún amor se puede asegurar en el sentido de perpetuarlo, sí por lo menos darle las mejores posibilidades de continuidad y de enriquecimiento, es imprescindible la relación con la obra de arte y sacar la obra de arte de ese espacio en donde también se dilapida esta, así como se dilapida la experiencia amorosa, sacarla de ese espacio que la ha condenado únicamente a ser un recurso del entretenimiento. Entonces leo a Marcel Proust y lo quiero hacer antecediéndolo por un brevísimo contexto que permita mejor entender los dos fragmentos que voy a leerles.
Swan, que es una figura protagónica pues de la novela, tiene dos amores que activan en él sendas pasiones. Pero esos dos amores se vinculan. Los dos amores de Swan son el uno, Odette, la mujer amada, y el otro, el arte, en este caso bajo la expresión pictórica. Swan ama intensamente la pintura y de pronto él cree encontrar en una pintura de Botticelli, de Sandro Botticelli, el gran pintor italiano del 480, del paso del siglo XV al XVI, cree encontrar unos elementos en una de las figuras de esa pintura similares a los rasgos de Odette. Entonces acaece algo maravilloso, y es que como ambas son producciones de lo imaginario, tanto la obra de arte como el amor, Swan, en la pintura de la cual hago referencia, que es una de tres pinturas que le habían pedido para la Capilla Sixtina, y esta que menciono en particular se llama Escenas de la vida de Moisés, y ahí aparece una figura que es Séfora, la esposa de Moisés, en la cual figura Swan cree encontrar algunos aspectos de similitud con las expresiones de Odette. Entonces se da una cosa maravillosa, y es que Séfora, la de la pintura, le habla de Odette y le permite ver mejor a Odette. Y Odette, a su vez, le habla de Séfora y le permite ver mejor a Séfora. Leo los dos fragmentos. Ya no estimó la cara de Odette por la mejor o peor cualidad de sus mejillas y por la suavidad puramente carnosa que creía Swan que iba a encontrar en ellas al tocarlas con sus labios, si alguna vez se atrevía a besarla, sino que la consideró como un ovillo de sutiles y hermosas líneas que él devanaba con la mirada, siguiendo las curvas en que se arrollaban, enlazando la cadencia de la nuca con la efusión del pelo y la flexión de los párpados, como lo haría en un retrato de ella en que su tipo se hiciera inteligible y claro. Ahí pues ven, él está describiendo lo que percibe en Séfora, en la pintura de Botticelli, pero en esos rasgos de Séfora, él alcanza una percepción de Odette que le permite representarse todavía mejor y más intensamente a la mujer amada. Y va a suceder también que lo contrario acaecerá. Y el segundo y último fragmento para terminar el programa por el día de hoy dice: adaptando lo que hasta entonces le parecía hermoso de modo estético a la idea de una mujer de verdad, lo transformaba en méritos físicos que se felicitaba de encontrar todos juntos en un ser que podía ser suyo. Esa vaga simpatía que nos atrae hacia la obra maestra que estamos mirando, ahora que él conocía el original de carne de la Séfora, se convertía en deseo que suplía el que no supo inspirarle al principio, el cuerpo de Odette. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.